Hola iglesia, qué bueno que conectes con nosotros. A continuación, un mensaje que va a ser de edificación para tu vida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Sanel? Bien, gracias a ti, creo. No, me encanta. Sanel, ¿estás listo para que hoy podamos perfeccionar tu confianza en mí? No, ¿Cómo que no? pues Jesús, lo que pasa es que yo no confío en ti. ¿No confías en mí? O sea, no te lo tomes a mal. O sea, yo realmente quisiera confiar en ti, pero no lo hago, pues. O sea, no. Pero eso se puede solucionar. Vamos a hacer un ejercicio, ¿te parece? Ok, Ok, mira. Vas a pararte acá, miras hacia allá. hacia allá. Hacia allá, ¿listo? Ok. ¿Confías en mí? Te acabo de decir que no. No confío. Sanel, parte del ejercicio es que digas que confías en mí. Entonces, Aunque no lo haga. Exacto. O Ok, sea, ya. yo te digo, Sanel, ¿confías en mí? Y tú me dices, sí, Jesús, confío en ti. ¿Listo? Ok, Entonces, mira para allá. ok. ¿Confías en mí? Sí, Jesús, yo confío en ti. Ok. Ahora, déjate caer. ¿Qué? Déjate caer. Confía. Y me vas a atrapar. Yo no me preocuparía por eso. ¿Listo? Precisamente es la parte que me preocupa. Ok. Vamos a hacer una cosa. Ok. Tú puedes hacerlo. Ok. Mira para ¿Lo puedo allá. hacer? ¿Listo? Ok. Ahora. Ajá. Sanel, ¿confías en mí? Sí, Jesús, yo confío en ti. Déjate caer. ¡Woohoo! ¡Qué cool! No, Sanel. Vamos a intentarlo de otra manera, ¿ok? Ok. Sí, ok. Párate acá, Ajá. mira Paro acá. hacia allá. Miro hacia allá. Deja los pies plantados allí, Los dejo plantados ¿ok? aquí. Ahora, ¿confías en mí? Ok. Sí, Jesús, yo puedo. Yo confío en ti. Ahora déjate caer. Yo puedo, sí. Yo confío en ti. ¡Wow! ¡Jesús! ¡Me agarraste! ¡Jesús! O sea, yo pensé que tú no me ibas a agarrar, pero sí lo hiciste. O sea, Sí, ¿cómo? Jesús, sí pudo. Sí, ahora pude, vamos. ¿lo viste? Genial. Sí. Ahora vamos al nivel 2. ¿Al nivel 2? Sí, claro. De una. Epa. Ya va. Ya, Sanelo, momento. Muy bien. Ya va, pero el nivel 2 es que te hagas más allá. Me Más parece, allá. sí, me parece bien, Sanel. Qué bueno que confías en mí. Ahora, vamos a hacer una cosa. Ok. A mi señal. A tu señal, a la señal de Jesús. Ok, a la señal de Jesús. Ok. Te vas a quedar ahí parado. Ajá. ¿Listo? Listo. ¿Confías en mí? Sí, claro, te confío de... o sea, es más fácil. A mi señal. A la señal de Espérate. Jesús. A mi señal. Sí, claro. Quédate ahí parado. Ok, aquí parado. ¿Ok? Ajá. ¿Confías en mí? Jesús, confío demasiado en ti. Demasiado. Ahora déjate caer. Eres increíble, sí. ¿Sabes qué sería más increíble? Ajá. Que te dejaras caer. Yo creo que no te diste cuenta, pero no hay nadie allá. Bueno, Sí. están ellos, pero están muy allá, ¿sí me explico? O sea, no hay nadie. Sí, eso parece. No es lo que parece, es así, o sea, no hay nadie allí. Sí, Sanel. Ahora, párate, mírame a los ojos. Confías en mí, tú puedes hacerlo. Jesús, yo no puedo hacerlo. Si puedes, lo podemos hacer juntos. Este es un trabajo en equipo. Mira, mírame a los ojos. Confías en mí. Jesús, no puedo. Si puedes, Sanel, si puedes. No, Jesús, yo no puedo. ¿Sabes qué tal si para iniciar esto cierras un momento tus ojos? Y le dices a Jesús, Señor Jesús, en esta mañana yo necesito aumentar mi fe. Señor, la situación que estoy viviendo no se compara a tu perfecta voluntad. Realmente necesito aprender a caminar en lo incierto. Te doy gracias, Dios. Y todos decimos... Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Hoy
Viajamos desde Medellín para poder estar aquí en casa con cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que se están conectando allí en Love Revolution en YouTube, a la tribu de Medellín. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a la tribu de Medellín que hoy en día está creciendo cada día más por la gracia del Señor? Hay algo que está haciendo Love Revolution en Colombia y es impactando almas. Y qué bonito que esta esencia que se vive aquí en Bucaramanga se ha extendido ahora a los paisas. Aunque en la tribu hay más santanderianos que paisas, Esa es la verdad. pero estamos muy felices de poder compartirles lo que Dios está haciendo. Así es. Y ¿saben qué? Hay algo que me parece muy curioso y ustedes lo pudieron ver dentro de este pequeño sketch que hicimos. Y es que realmente es muy difícil caminar en fe. Amén o ayayay. Es muy difícil caminar en fe porque probablemente es muy fácil ver si hay algo cierto o seguro o certero para poder decir yo confío en Dios. ¿Sí o no? Pero cuando tú ves el camino más incierto aún, ahí está la situación que se pone un poco más complicada porque reta muchísimo con tus convicciones. Es por eso que el día de hoy esta palabra quizás no va a tocar emociones, va a tocar espíritu. El Señor quiere hablar directamente de espíritu a espíritu, de modo de que las decisiones que tú tomes de ahora en adelante reflejen lo que es la voluntad del Señor. Es por eso que pues a nosotros nos encanta mucho enseñarles nuevos aplausos. Hay un aplauso que se llama el aplauso personal, ¿sí? ¿Cómo es? Es así. No es muy difícil. No es nada del otro mundo, ¿listo? De hecho, Entonces, el nombre amerita el aplauso, sí, ¿cierto? exactamente. Un aplauso personal. Yo. Ok, ahora más personal, que sea más fuerte. No, Claro. Un aplauso personal. Pero yo les voy a enseñar otro aplauso. Se llama el aplauso karateca. Es así. Ya. A ver, un aplauso karateca. Entonces, ¿cómo ponemos en práctica durante estos minutos de prédica estos dos aplausos? ¿Quién necesita, cuando yo diga, quién necesita aumentar su fe hoy? Muy bien. ¿Quién necesita tener un encuentro con Jesús? Yo. ¿Quién necesita realmente empezar a aplicar la palabra de Dios en su vida? Yo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ah, muy bien. Dense un fuerte aplauso porque lo han hecho extremadamente bien. Hay algo particular. ¿Quiénes trajeron sus Biblias físicas o digitales? Ahí levanten su Biblia digital o levanten su Biblia física. Vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. ¿Capítulo qué? Versículo 21. Muy bien. El libro de Marcos me gusta mucho porque a diferencia de otros evangelios, el tema principal de Marcos se centra en la autoridad de Jesús. ¿Sí? ¿Sabían eso? Cada evangelio tiene como su punto objetivo. Si vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, el libro de Mateo nos muestra mucho a un Jesús rey, a un Jesús Mesías. ¿Por qué? Porque era escrito precisamente para los judíos que necesitaban esperar al gran Mesías que ha de llegar. Cuando tú lees el libro de Mateo, puedes presenciar eso. Cuando vamos al libro de Lucas, vemos a un Jesús humano, compasivo, que se parece mucho a ti y a mí, 100% hombre, 100% Dios. Y cuando nos acercamos al libro de Juan, Juan muestra a un Jesús como lo que es el Hijo de Dios, la deidad de Dios. Pero cuando hablamos de Jesús dentro del marco de Marcos, Marcos muestra mucho la autoridad de Jesús. Una autoridad que no simplemente se describe, sino que se ilustra. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no necesitas hacer mucha bulla para decir que alguien es líder. Solamente necesitas demostrar con tu vida que tienes autoridad. Por eso cuando tú lees el libro de Marcos, tú vas a ver a un Jesús que apacigua la tormenta, que expulsa demonios, que sana enfermos y que resucita a los muertos. Y todo a la vez con una autoridad tan fenomenal que no necesita levantar la voz para hacerlo. Simplemente da una orden y lo hace. ¿Sabes por qué vamos a hablar acerca de Marcos?
Porque lo que tú y yo necesitamos hoy en día es profundizar en un Jesús, no un Jesús suavecito, delicadito, como que Dios te ama y osito de peluche. No, un Jesús poderoso que con solamente una orden las cosas se hacen. Ese es nuestro Jesús. Ese Jesús que tiene promesas y propósito contigo y lo que Él promete lo cumple, porque no hay nadie como Él. Este Jesús todopoderoso a quien nosotros venimos a adorar todos los domingos y durante toda la semana es a quien acudimos cuando vimos aquí en todas las peticiones de oración un Jesús con autoridad que pueda sanar tu enfermedad, un Jesús con autoridad que pueda restaurar tu familia, un Jesús con autoridad que puede transformar el corazón. Es por eso que si vamos a Marcos capítulo 5 versículo 21, me sorprende mucho este pasaje. ¿Sabes por qué? Porque dice lo siguiente, el título es Jesús sana en respuesta a la fe. ¿En respuesta a la qué? En toda la historia, dice el versículo 21, Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo, y rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y viva. Entonces vemos a un Jesús que está acudiendo a algo que es realmente importante. Diga conmigo, importante. ¿Sabes por qué? Porque vino Jairo, y este hombre Jairo no era cualquier hombre. Era un hombre muy importante dentro de la zona. Su hija estaba enferma, su hija estaba a punto de morir. Y como estaba a punto de morir, ¿a quién acude este hombre? A Jesús. Pero ocurre algo a mitad de la historia, y es que resulta ser que mientras él va a acudir una sanidad de un hombre muy importante, en el camino se topa con una mujer que no es nada importante. Una mujer que ni siquiera la Biblia le da nombre porque era tan insignificante para la época que realmente ni siquiera la nombran. Una mujer que llevaba años sufriendo de un derrame de flujo de sangre. Y dice que Jesús se detuvo para sanar a alguien que no era importante, en lugar de continuar para sanar a alguien que era importante. Importante en el contexto de la sociedad, importante en el contexto que tú y yo quizás podemos categorizar. Pero dentro de las prioridades de Dios estaba primero atender a la que no era importante, para después ir con la que era importante. Hay algo interesante, y es que el título de esta predicación se llama Lo urgente no manda. A veces en nuestra vida estamos pasando tantas situaciones que decimos: esto es tan urgente en mi vida, necesito suplir esto ahora porque es tan necesario. Pero esa forma de ver la vida es verla como queriendo meter a Dios en mi agenda. Como queriendo decirle a Dios: Señor, actúa conforme a lo que yo tengo en mi mente. Yo necesito que tú hagas esto, esto, esto y aquello. Pero ¿qué pasa cuando Dios sale de tu agenda? ¿Qué pasa cuando Dios hace algo completamente disruptivo y tan diferente a lo que tú estás planeando, que en el momento tú no entiendes la situación y empiezas a reprochar porque Dios no se ajustó a tu agenda de prioridades? Esto es lo que pasó en Marcos capítulo 5. Esta mujer era insignificante para la sociedad porque estaba enferma, tenía un flujo de sangre, la hacía impura, ninguna persona quería ni siquiera tocarla, pero al mismo tiempo había un hombre que era muy importante y que necesitaba al Jesús sanador. ¿Sabes qué pasó? En el momento en que Jesús se detiene, porque una mujer tocó el borde del manto que él poseía y fue sana, ahí recibió sanidad. Pero en ese justo momento llegó la noticia que Jairo no quería escuchar. Llegó la noticia de que su hija había muerto. ¿Tú crees que Jesús no sabía esta condición? Jesús hasta el momento era ese hombre que sanaba. Por eso Jairo fue a acudir a él, porque mi hija está enferma, pero hay un hombre que sana. Jesús entendía la situación. Jesús sabía cuáles eran sus prioridades. Pero hay algo que no sabía Jairo.
Y es que Jesús, sí, era sanidad, pero Jesús también era resurrección. Jesús también podía resucitar. No lo habían visto hasta el momento. La gente ignoraba el poder de Dios. Yo creo que en el momento en el que la noticia le llegó a Jairo, su fe decayó. Porque ya el Dios que sana no puede hacer nada porque ya mi hija está muerta, ya no hay sanidad. Pero ¿qué dice Jesús a Jairo? ¿Dónde lo encontramos? Versículo 32. Marcos capítulo 5, versículo 32. Fíjense que dice: sin embargo, él siguió mirando a su alrededor, Jesús, para ver quién lo había hecho, quién había tocado el borde de su manto. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, ¿qué dice? Tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. ¿Qué la sanó? La fe. Un versículo más adelante dice: mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. 36 dice: Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Entonces hay una palabra que recurre mucho en esto y es la fe. Jesús no se acomodó a la prioridad de la gente. La gente tenía que acomodarse a la prioridad de Jesús. La prioridad de Jesús en este momento era demostrar la autoridad que él tenía para sanar y para resucitar. Él no tenía que dar muchas explicaciones, solamente le dijo: ten fe. Entonces tú puedes experimentar la presencia de Dios no solamente cuando vienes aquí a la iglesia y sientes la piel de gallina cuando están adorando y están cantando. Eso no me demuestra a mí que tú tienes la presencia de Dios. A mí no me demuestra que tienes la presencia de Dios cada vez que tú vienes y cantas 5 canciones, o cuando vas a tu casa y pones una playlist en tu casa para adorar. Eso no me demuestra a mí que tú tienes la presencia de Dios. Lo que demuestra la presencia de Dios en tu vida es cuando Dios interviene en tus prioridades y te cambia la agenda. Y te cambia absolutamente lo que estás viviendo el día de hoy. Porque no consiste en que Dios se acomode a tu vida, sino que tú te acomodes a la voluntad de Él. Muchas veces nosotros oramos y le pedimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y empieza entonces el choque de prioridades. ¿Sabes qué es algo muy curioso? Que el término prioridad, al principio, cuando se creó esta palabra, se creó solamente de manera singular. Nadie hablaba de prioridades, era de prioridad, porque se asume que es una cosa importante en tu vida. A medida que pasaron los años, se fue modificando esa palabra a prioridades, tergiversando lo que realmente es la palabra, porque es una lista de cosas importantes y emergentes que tienes que resolver. Si tú tienes muchas prioridades, quizás no necesitas tener una lista infinita de cosas emergentes, sino que necesitas orden en tu vida. Y ese orden es cuando pones a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, tenlo por seguro que todas las cosas toman sentido. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás viene por añadidura. Creo que a veces no entendemos qué significa eso. ¿Realmente tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida? Cuando decimos que tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, significa que nuestra vida ha sido destinada para obedecerlo a Él. Y eso a veces duele. Y eso a veces rompe. Y eso a veces es tan difícil porque no queremos soltar nuestras prioridades para asumir la prioridad que es Cristo. Muchas veces, quizás, dentro de tus prioridades que tú le estás diciendo al Señor: Señor, es que, bueno, primero está mi familia. Después de mi familia está mi trabajo. Después de mi trabajo está este placer que me gusta hacer tanto porque es tan parte de mí, es mi hobby, es mi tiempo de descanso. Dentro de estas cualidades también, ¿sabes qué es dentro de mis prioridades? Es un tiempo para mí, para descansar, para relajarme, porque es que la semana la tuve tan pesada. Y dentro de todo esto, también quizás dentro de mis prioridades, está quizás esos hábitos que he adquirido, que ya son parte de mí, que no lo puedo descuidar.
Y estamos tratando de, dentro de tu agenda, ver dónde meto aquí a Dios. Bueno, Señor, yo te tengo un espacio los domingos de 11 a 1 de la tarde. Bueno, eso, yo creo que eso es suficiente, ¿cierto? Una vez yo escuché al pastor que él decía que el evangelio no es un pastel de cumpleaños donde tú lo comes una vez al año, sino que es la comida diaria que tú comes todos los días. Y a veces hemos tomado el evangelio como algo esporádico, donde Dios tiene que disfrutar de las migajas que yo le doy. ¿Y sabes qué es extraño? Lo extraño es que aquí nosotros anhelamos y decimos, Señor, quiero estar en tu presencia y disfrutar del gozo de tu presencia. Quiero ir al reino de los cielos a disfrutar de estar contigo. Y aquí en la vida nos cuesta pasar tiempo con Él. Si te cuesta tanto pasar tiempo con Él, hoy el cielo va a ser un infierno. ¿Por qué? Porque si no disfrutas su presencia hoy, ¿cómo piensas que será la eternidad? Entonces, ¿cómo tú quieres disfrutar de lo eterno si tu vista todavía está en lo presente? ¿Cuántas veces en oración le preguntamos y le decimos al Señor, Jesús, ven conmigo en esto, ven conmigo en esta situación, en este proyecto, en este emprendimiento? Yo creo que el objetivo de lo que podamos conversar el día de hoy es cambiar esa pregunta. Señor, ¿a dónde me quieres llevar? ¿Cuál es el lugar correcto? Una vez Moisés se levantó y le dice al Señor, Señor, si tú no vas delante de mí, no quiero ir. Señor, si tú no estás allí al frente guiándome, no me interesa estar allá. Pero nuestra vida se ha convertido en un calendario de tantas ocupaciones. ¿Sabes qué termina siendo tantas ocupaciones en tu vida? Distracciones. Eso lo dice mucho el pastor. Cuando el enemigo no puede destruirte, lo que va a intentar es distraerte. Y ha acumulado tantas distracciones en tu vida que terminas diciendo, Dios, yo sé que te necesito, pero me es tan difícil adaptarme ahora a ti porque tengo tantas cosas. Yo creo que lo que necesitamos ahora es soltar. Soltar tantas distracciones que mantienen nuestra mente y nuestro corazón tan ocupados que al final nuestro corazón va a ir perdiendo poco a poco la esencia de ese amor y esa pasión con el que te impulsabas a hacer las cosas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Dice la palabra. A veces estamos como en esta obra. Sí, qué bueno, Señor, confío en ti mientras te veo. Pero cuando Dios te invita a caminar en lo incierto, cuando Dios te invita a caminar sobre las aguas, como ese Pedro que estaba caminando en lo inestable, y lo único que te pide el Señor es mírame a mí. No veas la tormenta, no veas las distracciones, mírame a mí. Lo que tanto has buscado en esta vida se llama intimidad. Tal vez hoy llegaste cargado, tal vez hoy llegaste con tantas ocupaciones buscando una respuesta. Te digo cuál es la respuesta que necesitas hoy: intimidad. Intimidad con aquel que trae paz. Juan 14:27 dice, te dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Pero el regalo que yo te doy es una paz que el mundo, que la sociedad no te puede dar. Así que no te angusties ni tengas miedo. Pero hemos decidido aferrarnos y abrazar la paz del mundo. Sí, te da paz, pero es momentánea, es pasajera. Cuando tu tranquilidad está basada en una relación, cuando ya no está esa relación, vuelves a sentirte vacío. Cuando tu paz y tu tranquilidad está basada en tu trabajo, ¿qué pasa cuando ya no hay trabajo? Vuelves a sentirte vacío. Si está basado en el dinero, ¿qué pasa el día en que no tengas dinero? Pero con Dios, a pesar de que no tengas, a pesar de que vengan días malos, tu paz y tu tranquilidad no es negociable porque viene con el combo incluido. Viene con Jesús en un encuentro cercano con Él todos los días. Ese es el motor que te levanta. Ese es el motor que le dijo a Jairo, solamente tienes que creer. Sí, te dieron una mala noticia. Yo no me baso en las malas noticias. Solamente tienes que creer. Señor, pero es que no hay nadie allá atrás.
Solamente tienes que creer, porque Jesús es sanidad, pero también es resurrección. Amén. ¿Sabes que hay algo muy interesante? En el libro de Hebreos dice algo que quizás tú y yo hemos escuchado muchas veces. Pelea pues la buena batalla de la fe. ¿Sí o no? Eso quiere decir que hay una mala batalla. La mala batalla es aquella que tú peleas sin fe. Todo lo que tú hoy estás enfrentando el día de hoy tiene solamente una condición. Y la condición es tener fe o no tener fe. Es buena la batalla si tienes fe, si te atreves a lanzarte hacia allá. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Juan 10:10 dice que el enemigo vino solamente a una sola cosa, que es matar, robar y destruir. ¿Sí o no? A él no le interesas tú. A él no le interesa tu vida realmente. ¿Tú crees que tú estás pasando una tormenta tan atroz solamente porque eres demasiado importante para el diablo? No. El objetivo de Satanás, del ladrón, del que vino a usurpar tu vida con esta tormenta, es solamente matar, robar y destruir tu fe. ¿Sabes por qué? Porque él sabe muy bien que, como dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el día que tú pierdas la fe, el diablo ganó. Tú dices, no, es que yo he pecado tanto y ya no estoy agradando a Dios porque volví a caer en lo mismo. No agradas a Dios es porque dejaste de creer. Porque dejaste de creer que Él también era resurrección en medio de algo que tú no veías. El día que tú solamente le pusiste un límite a Dios y le dijiste, yo creo en un Dios que puede sanar, pero de aquí a que pueda resucitar. Yo creo que Él puede restaurar mi corazón, pero el corazón de mi pareja, no, qué horrible. ¿Necesita más? Necesita más fe. Entonces, el día que tú dejes de creer es el día que ya no estás peleando la buena batalla de la fe. Es por eso que instintivamente el Señor te dice, hey, vuelve a creer, solamente ten fe, le dijo a Jairo. Y le dijo a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha sanado. Si este fuera un termómetro de fe, del 1 al 5, hoy, ¿cómo está tu fe? Es algo muy personal, no tienes que gritarlo, no, vacía, no. Es algo muy personal. ¿Quién necesita aumentar su fe hoy? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Vamos a retroceder un poco. Estábamos en Marcos 5:21, pero hay una historia que también habla de prioridades y está unos versículos antes, ¿cierto? Vamos rápidamente a Marcos 4:35. En Marcos 4:35 habla sobre Jesús pasando una tormenta. Pero ¿dónde está Jesús en este momento? Dice la palabra que Él está en Capernaum. O sea, está predicando a los judíos, está predicando a la gente de su tierra. En un momento, el versículo 5 dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Solamente dijo eso, crucemos al otro lado del lago. Los discípulos, sin preguntar, sin decir absolutamente, vamos. Y creo que de eso se trata la fe, ¿cierto? Cuando Jesús te dice algo, hágale. No hay que preguntar nada, Dios me va a llevar. Así que dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, lo cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Todos hemos leído, o la mayoría hemos leído esta historia, Jesús en la tormenta. Jesús
calmando la tormenta. Y podemos hablar de tantos momentos donde Jesús tal vez ha estado en medio de una tormenta en nuestra vida. Pero tal vez lo desvinculamos de otra historia que viene más adelante. Aquí empieza el capítulo 5. Cuando Marcos escribe este evangelio, no lo hace por capítulos. Somos nosotros los que sectorizamos la Biblia por capítulos. Pero lo que sigue es parte de la misma historia de la tormenta. Ya esto va a tener sentido cuando leamos lo que viene. En el capítulo 5 habla sobre un endemoniado, un hombre que estaba endemoniado en Gadara. ¿Sí? Versículo 1. Y hay algo muy interesante aquí porque dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Garasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y a nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. Es decir, fíjense y empeliculense con nosotros en esto. Jesús estaba en Capernaum y de Capernaum él le dijo, muchachos, vamos a tomar un barco y vamos a ir a tal sitio, al otro lado. ¿Por qué? No sé, Jesús dijo que vamos. Ah, bueno, listo. Fueron, hubo una gran tormenta y cuando termina la tormenta y todo se apaciguó, se bajan de la barca y lo que encuentran es a un endemoniado. Un tipo que vivía en cuevas y lo tenían que atar de grilletes porque nadie podía sujetarlo. Es decir, no había un hombre tan fuerte para poder detenerlo hasta que llega Jesús. Pero mira lo interesante de esto. Yo pasé un mapa, no sé si me lo pueden colocar por acá. La región donde estaba Jesús, primero estaba ¿en dónde? En Capernaum. Muestra ahí Capernaum. Allá arriba dice Capernaum, ese puntico. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Capernaum, ese puntico que está allá. Y dice, vamos a pasar al otro lado. El otro lado es allí. Aquí, Gadara. Mira dónde está. Literal, lo único que tenían que pasar era al otro lado del lago. Ese lugar que está allá es judío. O sea, Jesús estaba muy cómodo donde estaba, porque él estaba predicando a judíos. Este lugar de acá era un lugar de gentiles, ¿ok? Aquí criaban cerdos. O sea, para la cultura eso era pecaminoso. Era un lugar que los judíos ni siquiera en su vida pisarían, porque era algo que no era importante. Ni era de su prioridad. Ni era de su prioridad. Ahora imagínense cuando entra Jesús a cambiar prioridades. Dicen que está tan cerca este lugar de Capernaum. Imagínate Jesús predicando a la orilla del mar a judíos. Cada noche se iba a orar. Cada noche iba, intercedía, al día siguiente volvía a dar una reflexión, una enseñanza. Pero cada día escuchaba gritos, llanto, el clamor de alguien endemoniado al otro lado del lago, del mar. Alguien que estaba gritando por ayuda. Y Jesús, en el momento más calmado de su vida, de repente dice, pasemos al otro lado. Hay algo que me espera. Hay algo que necesito hacer. Mira lo interesante, que el capítulo 4 habla de que se desató una tormenta. Esa tormenta era tan fuerte que hizo que los discípulos temblaran y tuvieran que despertar al maestro porque era tan fuerte que podía matarlos. Y llega Jesús y se levanta y reprendió ¿qué? El viento y las olas y se detuvieron. ¿Sabes qué? Jesús no reprende elementos naturales. Jesús reprende demonios. Se libró una batalla tan grande en ese lago porque el enemigo sabía que si Jesús llegaba iba a hacer libre a este hombre. Por mucho tiempo yo pensé que en mi vida las tormentas significaban que Jesús estaba lejos, que Dios me había abandonado. ¿Por qué estoy pasando esta tormenta? ¿Por qué estoy pasando esta situación tan difícil en mi vida? Cuando leo este capítulo me da a entender que la tormenta significa que Jesús va en camino. Que Jesús va a hacer un milagro en tu vida.
que Jesús ha escuchado tu clamor. Él solamente necesita pasar y tener un encuentro contigo. El enemigo va a hacer lo posible porque no llegue. El enemigo va a hacer lo posible por crear tantas situaciones en tu vida que van a hacer que tú digas: Señor, tengo miedo. Pero Jesús va en camino. La tormenta solamente significa que la gracia de Dios va a llegar a tu vida. Solamente necesitas tener fe. Creer que Dios es un Dios que sana, es un Dios que libera y es un Dios que resucita. Este endemoniado dice que tenía legiones, que vivía encadenado. Y es que el enemigo no va a tener a alguien atado de manos si no supiera que desatado hiciera grandes cosas. Si el enemigo quiere tenerte en una posición de encarcelamiento, es porque sabe que si tienes un encuentro con Dios al liberarte, vas a hacer tantas cosas en tu vida, en tu familia. Pero solo necesitas creer. ¿Amén? Hay algo muy curioso en todo esto. Como le decíamos, nosotros pusimos los capítulos dentro de la Biblia, pero esto es una historia continua. Por eso les decía que el libro de Marcos habla mucho acerca de la autoridad de Jesús. Porque vemos que en el capítulo 4 le dice a una tormenta que se quede quieta. En el capítulo 5, comenzando, vemos que libera a un endemoniado de legiones, que son más de 6,000 demonios que tenía esta persona. Y después continuamos y vemos que apenas regresaron nuevamente, tenían que sanar a una mujer de flujo de sangre y al mismo tiempo resucitar a un muerto. Yo no sé tú, pero este Jesús me muestra tanto poder y autoridad que ese es el Jesús en el que hemos creído. Ese es el Jesús en quien tú has creído. No es un Jesús suavecito, no es un Jesús lindo, bonito, sí lo es, pero no es tan pequeño como el mundo ha querido disfrazarlo que es. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es todopoderoso y es el Dios en quien tú has creído en la mañana de hoy. ¿Por qué no repites conmigo? El tamaño de mi tormenta revela el tamaño de mi propósito. Tu tormenta solo revela cuán grande es Dios. ¿O crees que la tormenta es más grande que Dios? No. Dios es más grande que cualquier situación que estás pasando. Si has estado semanas orando por una respuesta, ¿qué digo semanas? Meses. ¿Qué digo meses? Años. Orando por una respuesta, persevera. Esta mujer de flujo de sangre vivió años en una condición de rechazo, de destierro, de altivez de otras personas hacia ella. Pero hasta el último momento, cuando supo que iba a pasar el hombre que sanaba, tuvo tanta fe que solo tocar el borde de su manto hizo el milagro que ella tanto necesitaba. No te canses de orar. No te canses de batallar esa pelea de fe. No te canses, porque a su debido tiempo Dios traerá la recompensa. Amén. Amén. Me encanta. Amén, me encanta. ¿Saben? Hoy es 13 de julio del 2025. Yeah. Hoy es nuestro cumpleaños. Pero ¿por qué lo digo? Muchos de aquí son testigos. Hace 4 años nosotros estábamos en un hospital en UCI. Estábamos desahuciados. El día que nos desahuciaron, nosotros llamamos al pastor y el pastor estaba jugando fútbol. Y Gus estaba ahí. Palomino creo que también estaba por ahí. Y ellos jugando fútbol así, faltando la respiración, y yo como una máquina de oxígeno también faltándome la respiración, me sentía jugando con ellos. Pero hace 4 años estábamos desahuciados. Y ese día nosotros morimos por un poco más de 3 horas. Y lo único que nosotros pensábamos allí, cuando no podíamos respirar,
cuando estábamos sufriendo un paro respiratorio y un paro cardíaco. No era de que, ay, no he pagado el arriendo. No. Yo tampoco estaba pensando de que, ay, ¿será que hice mercado? Ay, ¿qué comerá mi familia? Ay, no, Señor, no, es que me faltan tantas cosas que hacer. ¿Tú crees que yo estaba pensando en eso? No. El único pensamiento que me pasó a mí por mi mente y a la mente de mi hermano era lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice, ven y resolvamos nuestro asunto. Si tu pecado fuese tan rojo como la escarlata, yo lo haré blanco como la nieve. Si fuese rojo como el carmesí, será como blanca lana. Ahí yo entendí que lo que antes para mí era muy importante, carecía de sentido. Lo único que a mí me interesaba era, Jesús, tú y yo estamos bien. Si yo muero hoy, voy a ir a tu presencia. ¿Valió la pena todos estos años, lo que me forcé, lo que trabajé, lo que emprendí, lo que fracasé? ¿Todo esto para qué sirvió? Lo único que quiero es saber si estoy bien contigo. Y en ese momento yo me acuerdo que mi mamá estaba en Venezuela. No sé cómo hicieron, pero hicieron que mi mamá volara hasta Medellín. Y ella llegó justo en el momento que estaba agonizando. Y en ese momento yo me acuerdo que estaba todo conectado y todo eso. Y la saturación de oxígeno tiene que estar entre 90 y 100, que es lo normal. Me confirma un médico, un enfermero por aquí. 90 y 100. Cuando ella llegó, mi saturación empezó a bajar a 80, 70, 50. Mi saturación llegó a 20. Cuando llegué a 40, principio de hipopsia, derrame cerebral. ¿Saben qué es difícil? Pensar en respirar. Tú no piensas en respirar. Pensar las 24 horas en inhala, exhala, inhala, exhala. Es más, llegaban los doctores y decían, Sanel, Samo, controlen su respiración. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Sanel, Samo, por favor, controlen su ritmo cardíaco. Yo nunca había pensado eso. ¿Cómo controlo mi ritmo cardíaco? Sanel, Samo, por favor, controlen su presión arterial. Mire, doctor, yo no he visto el tutorial de YouTube de cómo controlar la presión arterial. O sea, nunca en mi vida yo había pensado cómo hacerlo. Ahora tengo que pensar cómo hacerlo. Si buscan en YouTube, sí encuentran tutorial de cómo controlarlo. Después lo buscamos y sí existe. Sí existe. Pero la cosa aquí es que las cosas que te mantienen vivo a ti el día de hoy son cosas que tú no piensas. Tú no piensas en respirar ni en controlar el ritmo cardíaco. Eso lo controla Dios. Lo que te mantiene vivo, tú no lo piensas, porque tú no tienes el control. Lo tienes Dios. Porque Él se ocupa de lo más importante, que es mantenerte vivo, para que tú te ocupes de lo más importante, que es hacer su voluntad. Para eso es que tú vives. Porque el día que te encuentres cara a cara, en algún momento, con la muerte, tú vas a decir, ¿de qué sirvió mi vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al mismo tiempo pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, montar empresas, hacer familia? Que no está mal. Pero si tu prioridad no es Cristo, déjame decirte que todo lo demás fue basura. ¿De qué sirve alimentar el cuerpo, las emociones, el intelecto, si tu espíritu está seco y vacío? Entendí que hay una eternidad tan hermosa que nos está esperando allá arriba. Llegará el glorioso día cuando tú te encuentres cara a cara con tu Creador. Y anhelamos, y creo que es el anhelo de todos los que estamos aquí, llegar a escuchar estas dulces palabras de Jesús que te digan: bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi presencia. Pero tristemente, muchos llegaremos y quizás tú puedas decir: Señor, pero en tu nombre hice esto, hice lo otro. Y un Jesús que diga: apártate de mí, hacedor de maldad, jamás te conocí. Yo creo que lo más doloroso que uno puede llegar a escuchar
es a un Jesús que te diga, nunca te conocí. Pero es que yo sabía de ti. Sí, sabías de mí, Pero nunca fue tu prioridad. pero nunca fui tu prioridad. Siempre fui algo más dentro de tu lista de emergentes. Pero cuando nosotros ponemos que lo urgente no manda, sino lo eterno, todas las decisiones que tú tomes a partir de hoy van a transformar tu vida de una manera radical. Y lo único que necesitas es pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya, ¿Cuándo lo vamos a hacer? ya. ¿Sabes? Cierra tus ojos un momento allí donde estás. Voy a leerte un pasaje que está en Isaías. Siéntelo como una carta de parte de tu Padre Celestial a ti. Está en Isaías 43. Creo que le va a hablar a muchos, así que atesóralo en tu corazón. Isaías 43 dice: yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas. Yo soy el Señor que creó una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto y con todos sus carros de guerra los sumergí debajo de las olas. Y este capítulo empieza a describir esas maravillas que hizo nuestro Señor. Esas cosas sobrenaturales. Esas cosas que tú y yo desde pequeños hemos estado escuchando. Ese Dios que dirigió al pueblo de Israel con una columna de nube, una columna de fuego, que hizo descender fuego del cielo, un Dios de milagros. Pero mira lo que dice el verso 18. Pero olvida todo eso. Olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Lo que Dios está haciendo en tu vida es más grande de lo que te imaginas. Si estás viviendo una tormenta hoy, es porque tu propósito es mayor que esa tormenta. Porque Dios está en camino a tu encuentro. Y lo único que te pide es que tengas fe, que perdures, que perseveres, que tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. No decaigas, porque tu fe en Jesús va a hacer que hagas grandes cosas para su reino. Porque lo urgente no manda, lo eterno sí. Tu vida tiene propósito. Muchas personas, tu familia está en las manos de Dios y tú eres luz en medio de tu hogar. Tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus relaciones, todos aquellos que van a tener un encuentro contigo, van a tener un encuentro con Dios, un Dios de milagros, un Dios que sana y restaura. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Gracias, Señor, porque vamos a ver la victoria en medio de la tormenta. Así como estaba el endemoniado gadareno, atormentado, atado de manos, pero mientras clamaba del otro lado había un Jesús predicando. Y este Jesús de repente dijo: tengo que pasar al otro lado. Nadie hizo preguntas, solamente siguieron a Jesús. Porque Jesús es el primero que quiere tener un encuentro contigo. Jesús dice: quiero tener un encuentro contigo. Necesito pasar al otro lado de la tormenta. Necesito que tú pases del otro lado de la tormenta. Si has pensado que la tormenta significaba que estabas lejos de Dios, hoy te digo, significa que Jesús va en camino. Significa que Jesús está peleando la batalla. Él te
dice, tranquilo, yo peleo la batalla. Tú solamente necesitas pelear la buena batalla de la fe, de creer que Jesús tiene la última palabra. La última palabra. Si lo crees, ¿por qué no te pones sobre tus pies y cantamos al Señor con convicción y fe? Maravilloso Jesús. Maravilloso Jesús. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que este mensaje haya sido edificación para tu vida. Y como siempre expresamos, gracias por tu generosidad, la cual nos permite seguir avanzando como iglesia. Nos vemos en una próxima oportunidad.